Crush. It's the Union. Orange Crush is back. Shout out to homie Giggle. The Aggie got these dudes Aggie, they don't want it with him. He constantly demands a double team, that's why they mad. Why you mad? They couldn't stop him even when his armor's in a cast. Still got his numbers. Look at the stats. Still forcing fumbles, double digit sacks. Vaughn still creating havoc in the backfield. Eating greedy like a kid with 2 Happy Meals. Reminiscing of one and only LT. And even more so like the late great Derek Thomas. Von Miller giving hell to these QBs. Ask Mark Sanchez, ask Aaron Rodgers. This is not a practice. You're in full pads. He ain't got a red shirt, so you can hit him. You see that quarterback, you know he wants to pass. Soon as you hear the snap, Orange Crush. Orange Crush. Orange Crush. Orange Crush. It's not a team in the league that my D ain't Orange Crush. Orange Crush. Orange Crush. Orange Crush. Orange Crush. Orange Crush that team, that means they ain't scoring nothing. Nada. Defense wins game. Offense sells tickets. Let's be real, when you got Peyton, it don't make a difference. We outscore. They can't score with us. It's a defensive song. Let's talk about some more hits. Shout out to Derek Rose. He'll be a star soon. He gets a sack and say, ooh, and howl at the moon. Then it's Big Vic and Chance Knight. Them hungry bears got your offensive line. Buenas noches, tardes, días, según a qué hora lo estéis viendo, fanáticos de los Broncos. Arrancamos con nuestro segundo programa de pretemporada y hoy tenemos aquí de vuelta a nuestro gran Julio. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar de vuelta, ya recargado de las vacaciones y a nada de que empiece la temporada, que es lo más importante. Con mucha ilusión ya para ver los partidos de temporada regular. Exacto, ya han arrancado la pretemporada, ahora analizaremos un poco el partido del otro día. Antes que nada, comentar un poco eso, que los partidos de pretemporada, todo el mundo tranquilo, porque es momento de sobrereacciones absurdas y absolutas. Ya vimos que Drew Lock hizo un buen partido y ya es el futuro quarterback, es prácticamente Hall of Fame. Todo el mundo tranquilo, porque es que al final fueron 6-7 pases, ahora analizaremos. Pero yo creo que es importante eso, ¿no? En pretemporada, tomárselo con tranquilidad y sobre todo lo que comenté yo un poco el otro día de analizar jugadores, olvidarse del partido e ir a mirar jugadores, ir a mirar sensaciones, pequeñas jugadas y cosas que nos puedan aportar de cara al futuro, porque al final es un poco lo que están mirando también los entrenadores. Vic Fangio y todo su staff lo que están mirando es cómo se comportan esos jugadores, no están utilizando playbook ni están aprendiendo jugadas, no, están mirando jugadores para ver quién se queda en el roster. De hecho, hoy comentaremos ya unos primeros cortes que ha habido. Entonces, si te parece, Julio, entramos ya de cabeza en lo que fue el partido del otro día. Ese 33-6 contra Vikings, que bueno, siempre gusta ganar, pero el resultado es lo de menos. Y a mí me gustaría sí comentar algunos aspectos que vimos. Quizá lo más comentado fueron los quarterbacks, que yo doy números así muy rápido. Drew Lock empezó a jugar, porque sí que es verdad que empezamos con una ofensiva bastante titular. Sí. La defensiva no jugó ningún titular. Y en contra tuvimos a unos Vikings que no jugaron ni ataque ni defensa era titular. Es decir, que lo primero a tener en cuenta es que Drew Lock y Teddy Bridgewater no juegan contra defensas titulares y se nota. Y se nota que no eran titulares. De hecho, el touchdown de Hamler, el cornerback no sé dónde estaba mirando. Pero bueno, voy con los números. Drew Lock, 5 de 7 en pases, 151 yardas y 2 touchdowns. Se le vio seguro, se le vio cómodo. En el play action, ese pase a Kelly Hamler es maravilloso, esa jugada. Una también a Judy, también muy buena. Yo lo vi muy cómodo. Sí que es verdad que lo que decíamos, ¿no? Que la defensa no generaba una gran presión, pero me gustó. Las pocas sensaciones que yo pude ver me gustó. No sé qué, Julio, ¿tú qué tal viste a nuestro Drew Lock? Yo creo que lo voy a ligar un poco con el juego de la unidad, de la línea ofensiva, Perfecto. Que creo que fue de lo más destacable que pudimos mirar en este primer juego de pretemporada, porque ahí sí que hay, bueno, tenemos obviamente la interrogante del quarterback y después vamos a regresar a ello, pero en la línea hay interrogantes porque tenemos muchos jugadores jóvenes con buen perfil que van mejorando y el desempeño que tuvieron efectivamente contra la segunda y tercera unidad de los Vikings fue sobresaliente. Y en la medida en la cual tuvieron tiempo ambos quarterbacks, se notó que podían encontrar sus receptores. Me llama mucho la atención la jugada de Hamler, porque esa misma jugada prácticamente la vimos en uno de los vídeos de mitad de la semana
que comentaban mucho los beat writers de Denver que estuvieron en las prácticas conjuntas con los Vikings, fue prácticamente una calca de lo que vimos durante el juego. Y bueno, eso es un poco lo que esperábamos de KJ Hamler, que estire a la defensiva. En la medida en que lo pueda hacer, son buenas noticias para Sutton, son buenas noticias para Tim Patrick, son buenas noticias para Jerry Jeudy y, por supuesto, para Drew Lock. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona la competencia. Siempre, como dices, la pretemporada nadie hace lo que llamamos un game plan, ¿no? Sí. Nadie se pone a pensar en qué va a hacer el otro, simple y sencillamente están evaluando talento, están evaluando situaciones y poco más. Entonces, seamos cautelosos un poco, pero siempre es bueno empezar con el pie derecho. Sí, y lo que comentamos también, Teddy Bridgewater, si miramos números, 7 de 8, 74 yardas, un touchdown, y luego en la segunda parte, ya ha entrado el tercer cuarto, entró Brett Ripien, que la verdad ahí ya se le cae un poco la línea, ya no tiene tanto tiempo, 2 de 7, sí. 24 yardas, poca cosa. Pero bueno, buenas sensaciones de nuestros dos quarterbacks. En cuanto al juego de running backs, destacar alguna cosita. Empezó jugando los primeros snaps, los juega Javonte Williams, me pareció excepcional. Creo que vamos a disfrutar este año con este chaval. Es muy rápido, tiene unos quiebros buenísimos, no tiene miedo ninguno. Hay una jugada que yo también dije, sí. Estamos en pretemporada, tranquilo, porque salta, da una voltereta, cae con el cuello, no me gustó nada esa caída. Pero lo que vi de Javonte Williams me parece que vamos a disfrutar muchísimo y si las lesiones y el juego le permite, vamos a tener aquí un running back de futuro. ¿Qué tal lo viste tú? Yo creo que un poco regresando al tema, estamos contra la segunda unidad y en la medida en la cual la línea ofensiva fue capaz de dominar, se abrieron huecos importantes y luego Javonte Williams mostró muy buenas cosas justamente para encontrar esos huecos, explosividad en el primer corte, que es un poco lo que se le pide a los running backs en este esquema. Habrá que ver, yo creo que definitivamente son piernas frescas y que pueden hacer una buena mancuerna con Melvin Gordon. Royce Freeman ahí está detrás, ¿no? Es un jugador ya un poco más veterano, aunque sigue estando en su primer contrato, que ya sabemos un poco sus capacidades, tanto en bloqueo de pase como acarreando la pelota. Y ese es el primer escollo que tiene que superar Javonte Williams, la parte de bloquear, ¿no? Poder salir al campo en situaciones relativamente obvias de pase. Uh-huh. Si es capaz de demostrar que puede contener el pass rush, puede leer, puede adaptarse a las lecturas del quarterback para ayudar en ese aspecto del juego que es fundamental, va a tener un hueco mucho más amplio. De lo contrario, va a batallar si es solo una cuestión unidimensional, porque era un poco lo que nos pasaba con Philip Lindsay, ¿no? Que tú sabías exactamente o hasta cierto punto qué era lo que iba a hacer Denver cuando teníamos a Lindsay en el campo. Correcto. Ahora que has hablado de Royce Freeman, también el partido que hace el otro día me gustó bastante. La verdad es que lo vi potente, jugando ese power run, sí. Golpeando fuerte contra las defensas. Yo creo que se tiene que poner las pilas Freeman porque con la llegada de Mike Boone, sí que es verdad que Mike Boone va a empezar lesionado y tiene para unas cuantas semanas, pero Royce Freeman se tiene que poner las pilas y yo creo que en el partido del otro día ya intentó decir, ¿no? Como, oye, que estoy aquí, tenedme en cuenta que todavía puedo hacer cosas y lo que dices, es buen bloqueador, es muy potente. Yo creo que tiene que acabar de desarrollar ese juego de ser de tercer down y pocas yardas o cosas así y que se haga necesario en ese tipo de juego. Sí, a ver, yo creo que a diferencia de años pasados, este año creo que sí puede ser que tenga una competencia mucho mayor, pensando en Javonte Williams, pensando en Melvin Gordon, ya con un año de experiencia en el esquema. Y bueno, siempre que empiezan a haber lesiones y tal, también se barajan jugadores que pueden ser canjeados. Y Royce Freeman ya ha estado un poco en esa discusión con los Rams. Más que otra cosa, especulaciones, no nada concreto. Sí. Los Rams han perdido a Cam Akers, entonces por ahí puede ser una opción. Entonces, también la pretemporada te permite exhibir las cualidades de esos jugadores. Y bueno, si no hay mucho futuro para Freeman en Denver, quizá haya una oportunidad en otro sitio. Sí. Y es bueno mostrarse y es bueno mostrarlo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo.
Si nos vamos al grupo de receptores, KJ Hamler ya nos mostró lo que es. Es un tipo rapidísimo, buenas manos, peligroso en profundo. Yo creo que jugando en el slot también tiene que sacar mucho rédito. Sí. Yo ya me estoy planteando comprarme una camiseta de Hamler, ¿eh? Me estoy viniendo arriba con KJ Hamler. Luego de Jeudy, sí que no acabó. Tiene una jugada tremenda, pero luego también tiene un par de pases ahí en la end zone, que es una que le quitan el balón, le golpean el balón. Ahí tiene que ser más seguro, Jeudy. Es segundo año, ¿eh? Y tiene muchísimo potencial y muchísimo futuro, pero yo espero ver desarrollarse más a Jerry Jeudy. Y luego otra cosa que me gustó mucho es un jugador que en principio no tenía muy en cuenta, que es Trinity Benson, tanto en patadas de retorno como en jugadas de ataque, como receptor puro y duro. Mostró muy buenas manos. Me gustó mucho. Me gustó mucho lo que vi de Trinity Benson y puede ser que esté luchando ahí por entrar en roster, ¿eh? No sé qué viste tú de receptores. Sí, yo creo que empezando por Benson, la verdad es que los comentarios del training camp y lo que hizo en el primer partido, al menos es de llamar la atención. Si no llega a ser el roster, va a ser complicado que otro equipo quizá no lo coja en waivers una vez que se ha cortado. Esperemos que siga como va y que pueda hacer el roster. Si no, bueno, está la opción del Practice Squad en tanto pueda librar waivers, ¿no? A ver, Hamler, además del touchdown largo, le vimos por ahí un jet sweep, que es una jugada que a mí me gusta mucho, que hace que la defensa tenga que venir, acercar sobre todo a los backs defensivos a la línea, porque no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer la ofensiva. De lo contrario, pues ellos pueden quizá planear, tener un poco más de colchón para jugadas largas con un jugador como este. Entonces, a mí me gusta ese tipo de jugadas porque te permiten mantener a la defensiva pensando, bueno, que ahora que tienes a este jugador tan rápido en el campo, no nada más te va a permitir estirar el campo verticalmente, sino también horizontalmente y hacer que pasen cosas. Entonces, yo creo que es un arma como de la NFL moderna y me gusta mucho, ¿no? Jeudy efectivamente inconsistente. Yo creo que él tiene que trabajar un poco en la agresividad al momento de ir a atacar el balón. Sabemos que las rutas que corre son excepcionales, siempre consigue más o menos buena separación para el nivel de la NFL. Pero al momento hay una cosa que miden mucho los corners, que es el closing speed, ¿vale? Quizá un corner puede darte algunas yardas de espacio para evitar una jugada en largo, ¿no? Y jugar seguro, pero los buenos corners son capaces de, una vez que está el pase ya en el aire, atacar, ya sea la pelota o el receptor, para tratar de hacer que el pase no sea completo o para tratar de que no haya más yardas y tal. Y ahí es una cuestión de manos, es una cuestión de concentración, es una cuestión de cuerpo y Jeudy tiene que trabajar mucho más en ese aspecto, que por ejemplo es algo que Tim Patrick hace muy bien. Exacto. Él quizá no tiene la separación tan notoria que puede conseguir Jeudy, pero es un tipo que tiene un porcentaje de atrapar pases que son atrapables muy, muy alto. Muy alto. Y quería hablar de Patrick porque también es un jugador que sin nada concreto siempre está ahí como, oye, si hay algún equipo que quizá necesite un wide receiver, por ejemplo, los Saints, ¿no? Que Michael Thomas va a empezar, no sé cuántas, 6 semanas por lo menos fuera de las canchas, del campo. Entonces, quizá es una opción también. No me gustaría verlo fuera, pero es una unidad tan potente que quizá el activo que más fácilmente podríamos utilizar para coger una selección o fortalecer otra área del equipo sería el tema de los wide receivers, y es un jugador que también está próximo a vencerse su contrato y muy probablemente no lo vamos a poder retener. Así que nada, es un buen problema que tener, la unidad de receptores abiertos, y es un poco, siendo Locke o siendo Bridgewater, la verdad es que llama la atención poder tirarle a todos los receptores. Esperemos que estos sean nuestros problemas de cara de este año. También comentar que Seth Williams, también el rookie, también hizo una pequeña aparición, tiene una recepción ahí con un golpe que aguanta muy bien el balón. Y comentar lo que decías tú, la línea ofensiva, que me gustó bastante.
Para que entendáis cómo jugaron, empezaron con Calvin Anderson en la izquierda, como tackle, Netani Muti, Cushenberry, Glasgow y Bobby Massey de right tackle. Correctos. Es decir, Massey me gustó bastante. Quizá Calvin Anderson fue un poco el que me falló más. Tiene ahí algunas jugadas que no acaban entre él y Muti de entender quién se queda con quién. También le ganó una vez por velocidad, pero bueno, ya veremos. En la segunda unidad con Teddy B entra Maynard por Glasgow y me fascinó. Es verdad que tiene mucho que mejorar todavía, pero me impresionó la fuerza y cómo es capaz de mover a los jugadores y cómo acaba siempre con mucha potencia. Sí que es verdad que a veces acaba con tanta potencia que salía disparado y se dejaba el jugador a bloquear detrás, que son cosas que tiene que mejorar, pero me impactó a la fuerza y la violencia con que utilizaba sus bloqueos. Luego en una tercera unidad ya Maynard pasa al center, donde también jugó bastante bien, sobre todo el pass protection. Y entra Cameron Fleming en el right tackle, que sería como una segunda oportunidad, pero yo creo que Massey por ahora va ganando el duelo de ese right tackle, que sería nuestra posición más que baila más, ¿no? ¿Cómo viste tú esa línea ofensiva? Sí, definitivamente el interior de la línea ofensiva lo hizo muy bien, reiterar, contra una competencia, digamos, que no estaba al nivel, pero sí, lo que pudimos ver son imágenes que da gusto ver, ¿no? A los linieros interiores controlando la línea, abriendo huecos, finalizando bloqueos. Fue un espectáculo y pone a pensar, o sea, es un muy buen problema también para Monchak, porque tienes dos veteranos relativamente, Reisner y Glasgow, jugando las posiciones de guards titulares, con dos chicos que uno es novato, Maynard, y el otro tiene un año realmente de estar en la organización, aunque estuvo lesionado mucho tiempo, Netane Muti, que también tenía, digamos, que galones para haber sido seleccionado más alto y por lesión cayó hasta que fue quinta o sexta ronda, no lo recuerdo. Muti se vio, creo que es quinta ronda, Muti se vio muy bien, muy igual, como decías, de Maynard, con mucho poder al momento de impactar a los defensivos. La verdad es que va a ser un buen problema que tener. Jugadores versátiles, tienes ahí, como decías, a Glasgow te puede jugar el centro, Reisner se ha hablado de que puede jugar el centro también, Maynard puede jugar el centro, entonces si por algo Cushenberry, que también sabemos que ha sido un poco altibajos el juego de él en la primera temporada, si por algo no responde, también va a tener presión. El interior de la línea ofensiva muy bien. Los tackles, bueno, sabemos que Bowles tiene una posición segura y yo también creo que un poco por las credenciales y el sueldo y tal, el puesto de right tackle es para Bobby Massey, en tanto no lo pierda pues por lesión o por alguna situación desafortunada. Y es bueno tener a Calvin Anderson, que no es espectacular, pero es un tipo que, como has dicho, ha empezado en la izquierda, puede jugar en los dos lados. La verdad es que también la línea ofensiva se ve una unidad sólida. Exacto. Y ya entrando en la defensa, que ya decimos, la defensa no jugó con titulares. En la línea defensiva jugaron sobre todo de Sean Williams, Shamar Stephens, Isaiah Max y Jonathan Harris. Fueron un poco los que fueron jugando por ahí. La verdad es que poca cosa a destacar de esta línea defensiva, tampoco tuvieron mucha presión. En el Edge volvemos a ver a Malik Reed, que yo creo que es un chaval que sigue creciendo. Yo lo vi muy atento, leyendo muy bien sobre todo. Quizá le faltó un poco de velocidad en algunas jugadas que se le escapa a algún jugador, algún running back por velocidad pura, pero muy buenas lecturas. También me gustó el que jugaba casi siempre al otro lado, Jonathan Cooper, que es una séptima ronda, pero lo vi muy activo, con mucha velocidad, intentando llegar siempre. Me gustó y creo que es un chaval que se puede ir desarrollando detrás de nuestros dos edge titulares. Derek Tuska también jugó algunos snaps ahí en la izquierda. Y Andre Mintze también fue jugando un poco ahí por un poco más dentro de la línea, un poco fuera. Y también estuvo bastante activo Mintze, que es un chaval que ha llegado de undrafted. No sé cómo he visto un poco este cuerpo del front seven. Perdón. Y me falta contar de los inside linebackers para acabar este front seven, donde vimos sobre todo jugando como titulares a Justin Sternat y a Peter Calamballi, que Peter Calamballi ya ha sido cortado, que jugó
poco horrible. Pero Sternat, que es yo creo que uno de los que puede meter presión a los dos titulares, lo vi bastante fallón. Sí que es verdad que es un chaval que el año pasado no tuvo tiempo de jugar nada y digamos que es la temporada rookie, que sí que se le ven cualidades, que se puede desarrollar mucho, pero lo vi con lecturas muy erróneas. No acababa de encontrar el gap por donde corría el running. Cayó 2 veces en 2 play actions muy claros, que fue a por el quarterback y el jugador se le escapa, acaba llegando al bloque pero llega tarde. Yo creo que tiene que desarrollar mucho, con lo cual creo que hay mucho trabajo por hacer y es más futuro Justin Sternat. ¿Cómo viste tú este front seven? Sí, la verdad es que también pensando en la competencia que enfrentaron, es normal que hayan tenido un desempeño sólido, quizá por ahí hecho en falta alguna jugada más espectacular y tal, pero vamos, en general lo hicieron bien. Creo que, como dices, no son los jugadores titulares, por ahí veremos quizá a Stern como parte de la rotación con los inside linebackers, a Deshaun Williams en la parte de interior de la línea también rotando como tercero o cuarto hombre en la parte interior. Malik Reed es como la clase de jugador que si evoluciona favorablemente va a ser difícil que Fangio no lo ponga en el campo al menos en tercer down. Junto con Chubb y junto con Von Miller, sí, ¿vale? Cuando son situaciones obvias de pase, es algo que pueden hacer y pueden hacer muy bien. Y en cualquier caso, me parece un relevo de lujo para cuando cualquiera de nuestros edge titulares tenga que tomar un descanso, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que la línea defensiva funcional en el medio, muchas expectativas para el pass rush ya una vez que empiece la temporada y como ha sido en los últimos años, la gran incógnita un poco va a ser el juego interior de los Broncos, cómo contener, pues eso, jugadas de play action donde a lo mejor el inside linebacker tiene que ir a cubrir a un tight end o a un corredor y tal. Ahí es donde batallamos y todavía no hay ninguna solución que acabe de funcionar. Hemos tratado desde traer a safeties como Mark Barron y hacerlos jugar por ahí y tal, pero no hemos dado con la solución adecuada. Faltan 2 juegos de pretemporada y bueno, estamos en una división con tight ends durísimos en el juego como Waller y Kelsey y necesitamos ahí pues un poco de trabajo de Fangio para encontrar una manera de minimizarlos. Así que nada, todavía queda mucho por evaluar en ese sentido. Sí, y en secundaria en el partido empiezan con Patrick Surtain y Ojemudia en los cornerbacks y PJ Locke y Kevin Stern en los safeties. Comentar, bueno, de Patrick Surtain vimos, al final acaba jugando un cuarto y poco, creo que juega 2 o 3 drives. Me parecía excelente, lo volví a analizar para ver sus jugadas, no se le escapa nunca se le escapa su asignación, está muy encima, le da la distancia necesaria a su jugador para tener el tiempo de reaccionar. Hay una jugada de un pase que él lo deflecta y luego está la intercepción para el pick six, me pareció excelente. Volvemos a lo mismo, no se enfrentaba ni a quarterbacks ni a receptores titulares. Ni a Justin Jefferson, ni a Adam Thielen. O sea, no eran los titulares, con cierta reserva, sí. Pero el desempeño fue muy bueno, fue muy buena la primera sensación. Ojemudia se sigue desarrollando, un poco más fallón, pero bueno, hay que seguir desarrollando a este jugador. Y sí que me gustaron los safeties para ser safeties en profundidad, tanto PJ Locke, que estuvo muy activo, como Kaden Stern, que lo vi muy rápido y muy atento a todas las jugadas, me gustaron bastante. Stern en particular por ahí lo hizo bien, incluso salvando un pase de touchdown que ya estaba prácticamente en la bolsa de los Vikings. Sí, a ver, la competencia otra vez no ha sido la óptima. Ojemudia sí que lo atacaron bastante, sobre todo después de probar un poco a Surtain y como decía antes, yo creo que lo que se nota de Surtain de entrada es esa velocidad de cierre que tiene, que va a hacer que difícilmente te permita jugadas grandes, porque es un tipo que te va a dar mucha seguridad de que no va a ser rebasado. Y en trayectorias donde hay que regresar a ver al quarterback, el receptor va a tener la posibilidad de alcanzar a cerrar
y no permitir que completen el pase o incluso, como sucedió en el juego, hacer un pick six si el quarterback se equivoca en la fuerza del pase. A ver, al ser una primera selección de draft, al haber sido seleccionado por encima de Justin Fields, que en teoría necesitábamos un quarterback y tal, yo creo que Surtain también goza de muy buena prensa y muchas expectativas, ¿vale? Entonces, al menos de arranque, se trata de justificar un poco el por qué seleccionamos a este chico cuando pudimos haber quizá buscado a un quarterback. Entonces, yo voy a ver, o yo he visto, y creo que así va a ser, comentarios siempre muy favorables, como tratando de proteger esta selección o de justificar esta selección que ha hecho en su momento George Payton y el front office de Denver. Es un buen problema que tener. Otra unidad que ahora la vamos a analizar más a detalle, pero bueno, tenemos 4 cornerbacks que en el papel son con carácter de titular en la NFL y bueno, los safeties no han jugado los titulares y los que han jugado lo han hecho bien. Siempre tenemos por ahí a un tercer safety que es un poco una navaja suiza que te va a ayudar, que tienen que saber jugar bien en equipos especiales, que eso es algo que he hecho en falta un poco más todavía de verlos en acción. La verdad es que no tuve oportunidad de ver el juego completo para ver si había algo destacable por ahí. Y ahí es donde se ve mucho el valor de ese quinto corner, de ese tercer y cuarto safety, de esos tercer y cuarto inside linebacker, en la cobertura de patadas, en las devoluciones de patadas y tal. Y sabemos por experiencia que eso es algo que en Denver hemos batallado mucho los últimos años, ¿no? Exacto. Y ya para acabar, comentar, bueno, el juego de patada, McManus estuvo perfecto, 4 extra points, un field goal de 34 yardas. Y en cuanto a los movimientos que ha habido, sí que esta semana ya se tenía que entrar en el roster de 85. Han sido cortados 3 jugadores, un defensive back, Roger Farris, no me preguntéis ni quién era, un linebacker, Peter Kalambayi, que ya digo, jugó el partido y lo hizo bastante mal, estuvo bastante perdido, y un defensive tackle, a Lorenzo Neal. Estos 3 han sido cortados y luego también por lesión han sido colocados en la lista de lesionados al wide receiver de Vontres Dukes, el running back Levante Bellamy, que quizás es el más reseñable, y un línea defensivo de John Sizer. Estos están colocados. Y ha llegado, por culpa de la lesión de Bellamy y que también se había lesionado Mike Boone, llega un nuevo running back, Adrian Killings, que había sido un running back que estaba en el practice squad de Eagles, que bueno, supongo que será para esta pretemporada, no creo que llegue a hacer roster ni nada, pero ahí lo tenemos. Y si te parece, Julio, vamos a entrar directamente a analizar, como ya hicimos la semana pasada, analizar nuestro roster. La semana pasada analizábamos el front seven, hoy nos vamos a acabar la defensa con la secundaria. Primero vamos por corners, luego iremos por safeties. Tranquilidad que corners hay muchos, con lo cual iremos analizando este año. Esperemos que no nos pase lo del año pasado, que se lesionaron absolutamente todos. Iban cayendo como moscas, sí. Lo del año pasado fue tremendo. Este año ha llegado gente de mucha calidad y si quieres vamos a empezar. Empiezo yo analizando uno de los recién llegados, un viejo conocido de nuestro entrenador, de Big Fan, yo cuando estaba ahí de coordinador defensivo de Bears. Llega Kyle Fuller, es el 8º año que está en la liga, había estado siempre con Chicago Bears, de hecho tiene bastantes récords ahí, récords absolutos no, pero está bastante alto dentro de Chicago Bears en número de intercepciones, de tackles, etcétera. Una vez ha sido All Pro y 2 veces ha sido Pro Bowl, con lo cual es un jugador de alto nivel. Quizá el año pasado tuvo un pequeño bajón, sí que juega todos los partidos con Chicago Bears, pero sí que quizá en cuanto a números baja un poco el nivel y estamos un poco ahí en la duda de si Fangio puede recuperar el nivel máximo, si puede volver a hacerlo Pro Bowl a Kyle Fuller o si ya está un poco en bajada de su línea deportiva. Yo creo que llega un cornerback de mucho nivel para darnos mucha tranquilidad ahí en el número 1. Tranquilidad que no tuvimos el año pasado con AJ Bouye, o por lo menos yo no tenía esa sensación de tranquilidad, de un jugador muy número 1 que nos diera tranquilidad. Yo creo que Kyle Fuller sí nos llega para darnos esa tranquilidad. ¿Cómo lo ves tú, Julio? Pues mira, yo en cuanto a veteranía, en cuanto a trayectoria, es probablemente el más destacado del grupo de cornerbacks de Denver. Ha sido la contratación más importante de la defensiva secundaria en la agencia libre.
Y bueno, vamos a ver, el gran reto siempre de un verdadero cornerback uno es si va a seguir al receptor top por todo el campo o si va a jugar a un lado del campo. La verdad es que, como decíamos antes, con la abundancia de cornerbacks que tiene Vic Fangio a su disposición, puede hacer planes de juego muy interesantes. Vamos a tener cornerbacks, yo creo que frescos para la cobertura y tal, que a veces en drives largos, pues un corner que le tiran 3 o 4 pases en un drive de 7 o 8 jugadas, ya empiezas a ver que no tiene ya la misma velocidad de respuesta y tal para cubrir receptores. Entonces, nada, esperamos que justifique la inversión. Probablemente va a ser, un poco por lo que he leído, no hay demasiados comentarios todavía con respecto a Kyle Fuller. Yo espero que, como dices, que lo recupere un poco Fangio, que responda al coaching de Vic Fangio, que ha sido con quien ha tenido probablemente sus mejores temporadas, y que tenga también un poco la tranquilidad de que aquí hay un líder en la secundaria, del cual vamos a hablar después, que es Justin Simmons. Entonces, de alguna u otra forma, a ver, tiene que jugar y cumplir su papel, pero tampoco es algo que todas las fichas estén puestas en él, ¿no? Hay mucho material para jugar, ¿no? O sea, además yo creo que Peyton lo hace muy bien, lo firma por un año y es como, sí, vamos a darte un año, si lo demuestras ya te renovaremos, si no, pues hasta aquí. E incluso si lo demuestra y de todos modos no lo podemos renovar, tenemos jugadores detrás que lo hacen muy bien, ¿no? O que están proyectados para hacerlo muy bien. Quizá el segundo cornerback del cual podríamos hablar también llegó por agencia libre, otro veterano que ha jugado en Buffalo y ha jugado en Washington, Ronald Darby. Quizá no tiene, pues eso, los galones de los que presume Kyle Fuller, pero siempre ha sido un cornerback sólido que se ha mantenido en la liga por mucho tiempo. Y a diferencia un poco de lo que decía de Fuller, sí que los beat writers en Denver han destacado un poco la participación de Darby en el training camp, por lo cual son buenas noticias, ¿no? Esperemos que eso realmente se refleje una vez que comience la temporada. Es un tipo versátil que puede jugar dentro, puede jugar cubriendo el slot, puede jugar fuera. Entonces, yo creo que Darby, de entrada, va a quizá a detener un poco la proyección de Patrick Surtain. ¿Por qué? Pues por veteranía, quizá por esa razón. Entonces yo creo que lo veremos sobre todo en defensa base y bueno, vamos a ver cómo se adapta Surtain, que sería a día de hoy el cuarto corner del equipo, a las rotaciones y a lo que pueda hacer Vic Fangio para aprovechar esta riqueza de jugadores. Y Darby, como te digo, va a ser un jugador que va a contribuir todo el año. Exacto. Yo dos cosas a destacar de Darby. Primera, que es un tipo con experiencia ya en postemporada, porque cuando estaba ahí en Eagles fue campeón de la Super Bowl, con lo cual sabe un poco de qué va este tema. Y luego una estadística curiosa, es el tercer jugador con más pases deflectados desde que está en la NFL. Lo cual te demuestra eso. No es un jugador que intercepta mucho balón, pero sí que es bastante seguro y por lo menos toca balones. Toca balones para que no sean recibidos. En Washington el año pasado se habla muy bien de él, con lo cual lo que tú dices, yo creo que va a tener ahí un buen papel. Si nos vamos a nuestro tercero en discordia, yo aquí no sé si tener a Callahan o a Patrick Surtain, yo he puesto a Surtain. Surtain, que ha sido nuestro número 9 del draft, llega de Alabama, donde ya era un líder en esa defensa. Es hijo de Patrick Surtain, aquel jugador de Dolphins que luego pasó por Chiefs, es decir, ya viene de estirpe de NFL. Y es un tipo que lo tiene todo. Es un líder, es muy rápido, quizás le falta a lo mejor un poco de velocidad punta, pero es rápido sobre todo a la hora de reaccionar. Es muy inteligente, entiende muy bien el juego, tiene un IQ que se dice bastante elevado y tiene la mente fría. No es un jugador que haga tonterías ni se conozcan anécdotas de estas escabrosas de universidad. Es un tipo bastante serio, bastante centrado y que sabe a lo que viene. Sabe que es un número 9 del draft y sabe lo que quiere demostrar. Como tú dices, va a ser muy mimado por la prensa y por todo el staff técnico de Broncos.
Y yo creo que si las cosas le van bien, y lo que hemos dicho, Kyle Fuller tiene un año, si las cosas van bien el año que viene puede que ya sea titular absoluto, o incluso este año, ¿eh? Incluso este año puede que ya coja titularidad y se espera mucho de este chico. Sí, yo creo que a futuro Surtain sería la clase de cornerback que, como dices, no es un tipo pues muy, no sé, colorido, tal, como algunos corners que sabemos que les gusta también hablar y que entran un poco al juego con las grandes divas de la NFL, que son los wide receivers, como un Jalen Ramsey, por ejemplo. Sí. Pero yo creo que a futuro es la clase de atleta y la clase de jugador, como dices tú, con el IQ y con los intangibles, que te puede permitir seguir a un receptor a donde va en el campo, jugar matchups 1-1 y permitirle a la defensa hacer otras cosas para protegerse mejor sus vulnerabilidades. Vamos a ver este nivel en el primer año, sería fantástico si lo viésemos, cada vez más, sobre todo viniendo de Alabama, que es un esquema que no le pide nada a un esquema defensivo profesional. Yo creo que será fácil en ese sentido el ajuste más importante, como siempre, es el talento al que te enfrentas y nada, yo creo que va a contribuir. Si nos respetan las lesiones a los corners, yo lo veo como el cuarto corner de entrada, te digo, no por otra cuestión más que por veteranía y porque ahora vamos a hablar del cuarto en discordia, que es un especialista para jugar el slot y que lo hizo muy bien en Denver, que es Bryce Callahan. Entonces, si quieres, pasamos a hablar de Callahan, que es un jugador que no tiene quizá la talla ideal, ¿no? El físico ideal para la NFL, pero que lo sustituye con buenos instintos, no tiene miedo, la verdad es un hecho, se ha visto, y también por eso a veces ha sufrido lesiones, y bueno, es un jugador que a mí me sorprendió mucho en lo que jugó el año pasado. Creo que justificó indudablemente la inversión que se hizo en él como agente libre. Desafortunadamente se lastimó. Y el año anterior había estado pues lastimado también, creo que gran parte del año. Esa es la gran interrogante, yo creo que con Callahan, ¿qué tanto puede mantenerse en el campo? Porque ya lo hemos visto, estando en el campo, es un tipo que compite muy bien, es un tipo que, por ejemplo, me gustó mucho verlo contra Tyreek Hill. Sí. Es la clase de jugadores que un poco en estos enfrentamientos divisionales son los que quieres tener en tu equipo, porque sabes que lo que te vas a enfrentar es algo muy potente y mejor tener bazas probadas. Entonces, yo creo que Callahan tendría que empezar en el slot sí o sí. Y bueno, si las lesiones lo respetan, pues que los otros tres se peleen por los otros dos sitios. Sí, yo lo veo como tú, ¿eh? Ya sabemos que Fangio le gusta mucho jugar en níquel, con lo cual va a empezar seguramente con 3. Fuller y Darby serían en principio los titulares abiertos, y Callahan en el slot, y Patrick Surtain pues dando rotación a estos. Estos son los 4 que dijésemos más titulares, y ahora vamos a entrar en profundidad, que tenemos muchísima este año. El primero que entramos, o que entro a analizar un poco de esa profundidad, es el que ya hemos hablado, Michael Ojemudia, que creo que se pronuncia así, no estoy muy seguro. Sí. Segundo año, fue tercera ronda el año pasado, lo elegimos en tercera ronda, que hubo algunas críticas sobre esa selección, que bueno. A mí lo que me ha demostrado este chico es que es un chico que golpea fuerte, que no tiene miedo al contacto y al impacto. De hecho, el año pasado provoca 4 fumbles, que para ser un cornerback es mucho. Y al final son 62 tackles, es un buen golpeador. Pero sí que es verdad que ya le buscaban bastante el año pasado, claro. Como Callahan cerraba muy bien un lado, ya le buscaban porque sí que tiene que desarrollarse más, tanto en individual como en zona. Tanto en individual como en zona tiene que mejorar su posicionamiento, su lectura, su IQ. Con lo cual yo creo que es un jugador a desarrollar, que quizás este año no va a tener tantos snaps si las lesiones respetan a los titulares, y yo creo que se tiene que ir desarrollando ahí detrás de todos esos grandes jugadores. ¿Cómo lo ves tú? Sí, el año pasado jugó mucho por las circunstancias y lo vimos mucho, como decías, cerca del balón, le tiraban mucho el balón. Es cierto que por ahí hubo juegos donde batalló bastante, sobre todo en pases profundos, lo que decíamos, quizá esa parte todavía le cuesta un poco, y es un córner efectivamente físico.
que a diferencia de Callahan, por ejemplo, sí tiene mucha más talla, puede competir más en la línea y se nota. A ver, yo creo que los corners, el tema un poco es, hay mucha riqueza en los primeros 4 y el resto, incluso un jugador que aunque tiene solo un año, pero tiene muchos snaps acumulados, yo creo que no hay lugares seguros, hay mucha competencia y habría que vigilar pues a todos los jugadores de los que vamos a hablar ahora porque algunos de esos cortes van a ayudar a otros equipos, la verdad, y esperaría que Ojemudia no sea uno de ellos, pero pudiera suceder. Sí, se va a desarrollar, como decíamos, el próximo año quizá algún puesto de un veterano se liberará y tendrá la oportunidad de subir en el depth chart, no lo sabemos, pero este año está ahí como un muy buen quinto cornerback. Continúa, ¿vale? Sigue tu palabra. Sí, justamente por las lesiones, el año pasado, al final de la temporada, llegó Pernell Motley. Me parece que venía de Filadelfia, si no me equivoco, no lo recuerdo muy bien ahora, pero jugó mucho en equipos especiales en los 2 últimos juegos, lo que decíamos antes. Es más, incluso el cuarto corner tiene que jugar equipos especiales, que yo no veo en este caso por el pedigrí de Surtain. Jugando equipos especiales no va a suceder. Entonces, mayor razón, yo creo que vamos a llevar 6 cornerbacks al roster por este detalle, ¿vale? Vamos a llevar 6 cornerbacks al roster en la jornada 1 porque necesitamos a 2 cornerbacks que puedan hacer cobertura de patadas. Es donde yo más lo destaco. No lo he visto mucho en acción en cobertura de pase, pero como te digo, para el sexto corner casi va a ser más importante que pueda jugar en equipos especiales que lo que pueda contribuir en el campo. Y ya si hay una lesión, bueno, haces otro tipo de movimientos, otro tipo de ajustes y a lo mejor traes a alguien más probado para cubrir el pase. Es lo que yo podría destacar de Motley. Sí, yo creo que está más para equipos especiales y a ver si consigue roster. Otro que tenemos por ahí es Nate Hairston, quinto año, ya es un jugador un poco más veterano, segundo año en Broncos. El año pasado jugó bastante testimonial, jugó 3 partidos, jugó algunos equipos especiales. También jugador un poco para generar profundidad, para ver si hay lesiones. Seguramente puede que acabe jugando que acabe yendo al practice squad y lo tengamos allí, porque no creo que haya ningún equipo que venga a buscarlo, lo cual seguramente lo tendremos ahí en el practice squad. Y la verdad es que un poco a destacar de Hairston. Sí, ya nos tendríamos que preocupar si vemos a Hairston en el campo o si vemos al siguiente que tenemos para analizar, que es Alvin Smith, que también ha estado por aquí, por allá, incluso en la XFL. A ver, son jugadores que ya están, a pesar de que no son tan veteranos, pero que están pues, jugando sus últimas cartas para acomodarse en la liga, para que los coaches tengan referencias que dar de ellos, si en un momento dado avanzada la temporada, porque eso pasa todo el tiempo. Hay alguna llamada, oye, necesito un chico que pueda venir a jugar esta semana y tal, que otros coaches puedan decir, mira, pues nosotros en pretemporada hemos cortado a tal y puede funcionarte, los mismos agentes que tengan vídeo de sus jugadores. Estos son los jugadores que hacen la pretemporada, todos estos de los que vamos a hablar ahora, y nada, siempre hay gemas, no sabemos exactamente dónde van a venir, pero bueno, de entrada son jugadores que son profundidad de roster y poco más, ¿no? Sí, antes de entrar en los 2 últimos que son jugadores tocados, vamos a analizar al otro que llegó en el draft, que es Kyle Vincent Jr. Fue 7ª ronda, jugador que viene de LSU, con lo cual un equipo también con bastante pedigrí, que saben un poco a lo que juegan. Y es un jugador, yo creo que es enfocado sobre todo a equipos especiales, como tú dices. Vamos a necesitar profundidad de jugadores que sean capaces de jugar en equipos especiales y si puntualmente necesitan jugar en defensa, jugar en defensa. Pero yo ahora mismo a Kyle Vincent Jr. lo veo muy enfocado a equipos especiales porque es un tío que atléticamente es un portento, es un tío rapidísimo, muy fuerte, con lo cual si se desarrolla bien y si gusta mínimamente a los entrenadores de equipos especiales, yo creo que puede hacer roster por encima de Pernell Motley y de Hairston. Es una posibilidad. No sé tú si lo ves ahí entrando o quedando fuera. Yo creo que siempre hay que destacar las 7ª rondas. Son jugadores que hay alguien ya sea en el front office o de los coaches que apuestan por ese jugador y que no quieren dejar que llegue como agente libre no drafteado, ¿vale?
Entonces, muchas veces pasa que es más probable que una séptima ronda haga el equipo que una sexta ronda, por ese detalle, porque ya entras un poco en pánico de coger jugadores que sabes que te van a dar o van a cubrir cierta función y, como te digo, hay alguien que aboga por ellos y es más fácil que hagan el equipo. Vincent tiene las credenciales, tiene un poco el pedigrí de haber jugado en un programa top en la NCAA, pero vamos a ver si le alcanza porque la competencia es feroz en los corners. Y vamos a hablar de los otros dos que tenemos, que son veteranos entre comillas. Duke Johnson Jr. lo hemos visto mucho en Denver, está en su 4º año. También un poco lo hemos arrojado al fuego, es así. Ha sido un jugador un poco comodín cuando hay lesiones, ya sea de varias semanas o incluso durante los juegos. Juega equipos especiales, nada espectacular, pero bueno, es un veterano que compite, ¿no? La verdad es que no me gustaría llegar a la temporada regular viendo en el gráfico de titulares a Duke Johnson Jr., pero sabemos ya que ha estado probado y es un jugador que puede competir. Sí, es un jugador que llegó a ser segunda ronda, fue seleccionado segunda ronda por Patriots, pero nunca ha acabado de funcionar. Sí que es verdad que cuando ha jugado más o menos ha cumplido, pero tampoco es una cosa, ninguna maravilla. Y uno de los que a mí sí que me gusta, que lamentablemente está lesionado, es el que el año pasado fue nuestro undrafted, ¿no? Que cada año tenemos un undrafted que destaca. Es Sam Bassi. Empezó a jugar por todo ese gran número de lesiones y me gustó mucho cómo empezó a jugar. La verdad es que para ser un chico que venía undrafted, me gustó mucho cómo jugaba, pero también estuvo 3 o 4 partidos de titular y patapam, otra vez otro que se lesionó y fuera para toda la temporada. Ahora vuelve a estar tocado, con lo cual es una lástima que este chico ahora lo va a tener muy difícil para entrar en roster. Yo espero que quede ahí en Practice Squad, se pueda seguir desarrollando. Que quede lastimado. En el Injury Reserve me refiero, para protegerlo un poco. Sí, como decíamos antes cuando hablábamos de Ojemudia, casi los tiramos al fuego a los dos juntos por lesiones y los equipos rivales se concentraban más en atacar a Ojemudia que a Bang. Entonces, Bassi, perdón. Entonces, hablaba yo creo que muy bien de las cualidades del chico, lo hizo bien cuando tuvo que salir al campo la temporada pasada y sí, esperemos que lo podamos conservar y que esté listo para contribuir cuando sea necesario. Sí, mucha competencia en este cuerpo de cornerbacks. Irán cayendo estas semanas, como este año hay que ir cortando el roster de poquito a poquito, veremos cómo van cayendo y veremos cómo acaba esta unidad. Vamos a entrar, si quieres, ya en el cuerpo de safeties. Si quieres, arranca tú con Karim. Sí, Karim Jackson, un jugador que a mí me gusta mucho, físico de corner, que es más, creo que llegó a la liga con etiqueta de cornerback y lo fueron reconvirtiendo a safety y es un jugador que golpea como decimos, como patada de mula. Se ha visto desde que estaba en Denver, incluso desde antes. Es un jugador que juega con mucha pasión, muy físico. En coberturas no es espectacular, pero es cumplidor, es un safety ya veterano. Aceptó, se marchó temporalmente del equipo. No logramos llegar originalmente a una negociación con él para recoger la opción de contrato que teníamos y acabó aceptando un contrato con nosotros por menos dinero, lo cual me hace pensar que también es una persona que está cómoda en Denver, que tiene eso mucho, yo creo que el equipo de los Broncos. Cuando hay un roster prometedor, atraes agentes libres veteranos que están dispuestos a jugar y hacer el equipo porque ven potencial para revalorizarse y para incluso competir hacia la postemporada. Entonces, a mí me parece un jugador que aporta mucho, que es un muy buen complemento de Justin Simmons, del cual vas a hablar tú ahora. Y nada, como siempre está un poco el riesgo de que no se lastime precisamente por ser lo físico que es, ¿no? Sí, que no se lastime él ni nos lastime a nadie. Que no lastime a nadie. A Bulle, precisamente. Sí, va tan físico que a veces que no distingue entre amigos y enemigos y va a golpear. Sí. Como tú dices, el otro gran titular que tendremos justo allá es Justin Simmons, que hay un dato que ahora mientras preparaba un poco el programa me ha sorprendido. No se ha perdido ni un snap desde el año 2018. Lleva 3 años jugándolo absolutamente todo.
que es bastante tremendo, aparte por la fiabilidad, por la confianza que tienen los entrenadores en él, por su resistencia física, con lo cual, sexto año, entra como líder de esta defensa, líder del equipo, es un valor tanto dentro como fuera. De hecho, los 2 últimos años ha sido el que hemos presentado como nominado al premio Walter Payton, ¿no? Al Walter Payton Award, exacto. Ya fue Pro Bowl el año pasado, hace 2 años entró en el segundo equipo del All Pro. Con lo cual es un chico que sigue evolucionando, que afortunadamente llegaron a un acuerdo y ya tiene un contrato multianual, porque a mí no me apetecía nada que estuviese otra vez con el tag como el año pasado. Ya lo tenemos fijo, ya se convierte tranquilamente en el líder de esta defensa. Y yo creo que es un pilar básico sobre el cual crecer, ¿no? Junto con Von Miller, junto con Bradley Chubb, junto con Shelby Harris, quizás es un pilar básico sobre el que crecer y que además, como tú dices, quita mucha tensión a otros jugadores. Tranquilos que está aquí Justin Simmons, que es el que carga con esta responsabilidad. Yo espero que siga creciendo. Es un jugador que quizá no tiene tanto nombre en esta NFL, pero que a mí me parece, ahora mismo te diría que, no sé si el mejor, pero entre los 3 mejores free safeties que hay en la liga, y yo tengo muchas ganas ya de verlo jugar. Sí, la verdad es que cuando Justin Simmons es un jugador muy regular, que puede llegar a controlar de una manera quizá no tan evidente el juego, ¿vale? O sea, si nos ponemos a ver, por ejemplo, los últimos juegos que hemos tenido contra los Chiefs, hemos sido capaces de competir y de limitar hasta cierto punto a esa ofensiva tan poderosa que tienen ellos, no tanto por el pass rush, sino por el buen juego de la secundaria, por la posibilidad de que no haya jugadas largas, de que no haya coberturas rotas, porque tienes atrás la seguridad de Justin Simmons. Ese tipo de intangibles, ¿no? de cuestiones que no se ven, pero que están ahí en el campo, hacen que el resto de los jugadores quizá pueda jugar un poco más suelto, sobre todo los corners. A ver, este año yo creo que pensando en que no sabemos si es el último año de Von Miller o no, alguien tiene que dar un poco un salto como un líder más vocal en la defensiva, ¿no? Por naturaleza, probablemente un Shelby Harris o incluso un Bradley Chubb sean más quienes tengan este perfil, ¿no? Más de hacerse notar, más de dar un grito al compañero cuando es necesario, más bueno, lo hemos visto con Shelby Harris, más incluso de ir a discutir con los coaches porque hay algo que yo estoy viendo dentro que no corresponde a lo que quizá ellos están viendo desde arriba o desde el sideline. Y Simmons es un poco más retraído, ciudadano modelo, muy querido en Denver, pero yo creo que quizá si hay algo que he hecho en falta, sea como un poco más de pasión como líder de la defensiva. El juego, yo creo que no hay ningún pero. Es el momento de con este gran contrato que recibió, de dar ese último jalón y convertirse en el referente de la defensiva de Denver. Dale tú a Trey Marshall, que serían Trey Marshall, sí, no lo hizo mal el año pasado, efectivamente, cuando era prácticamente... me parece que estuvo lesionado en algún punto de la temporada y fue cuando trajimos a Will Parks, sí. pero había sido un jugador que te daba ese tercer safety que alterna muy bien, que te juega equipos especiales. Quizá, a ver, eso ya sería un lujo, pero no es un tercer safety que baje a la caja y que en un momento dado te pueda sustituir a un Alexander Johnson en una situación obvia de pase, porque sería una invitación a correr, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es un jugador que para un tercer safety está bien. También no sabemos cómo se van a dar los movimientos detrás de Kareem Jackson y de Justin Simmons. Yo creo que el novato de Texas, del que vamos a hablar ahora, quizás sería el candidato a ser un puesto seguro, y los otros se pelearán el cuarto puesto de safety, me parece a mí. Exacto. Otro de estos que estará en discordia peleando ese puesto es PJ Locke, que ya estaba el año pasado en plantilla, pero prácticamente no juega nada, juega en equipos especiales únicamente. Yo lo único que he visto de PJ Locke es el partido del otro día, de pretemporada. Las sensaciones que me dejó fueron buenas. Lo vi rápido, lo vi contundente en el golpe, lo vi con buenas manos en cobertura, con lo cual me gustó bastante, pero bueno, necesitamos ver mucho más.
Y poco más que analizar de PJ Locke, a ver qué nos va dejando esta pretemporada. Sí, y si recordamos en el draft, cogimos, si no me equivoco, uno tras de otro, 2 safeties en la quinta ronda. Quizá el que tenía más pedigrí era Jamar Johnson, pero escogimos primero a Stern, Caden Stern de Texas, que muchos decían, bueno, ¿por qué no estamos tomando a Jamar Johnson en este momento? Y respondió en el primer juego de pretemporada, y en general también tiene muy buenos comentarios por parte de los beat writers de Denver. A ver, es muy pronto, vamos a ver, como te decía antes, qué tanto puede contribuir en equipos especiales, pero yo creo que es el que más ha destacado en el training camp y con lo poco que hemos visto en el campo en este momento de los dos novatos. Exacto, se le criticaba un poco quizá a Stern que tenía que aprender a leer mejor los ángulos, a aplacar mejor. Yo el otro día lo vi bien, pero sí, volvemos a lo mismo, es un único partido. Y el último que nos queda en este sexteto de jugadores de safeties sería el que ya has comentado, el otro rookie que pillamos en quinta ronda, Jamar Johnson, que viene de Indiana. Y lo mismo, es un jugador que físicamente tiene muy buenos atributos, que tiene un potencial muy alto, pero que está muy verde, que está muy por desarrollar. Con lo cual vamos a ver un poco cuál es la decisión. Sabemos que Justin Simmons y Kareem Jackson son los titulares indiscutibles. Normalmente se coge 4 safeties en roster y esos 2 suplentes tienen que ser hábiles o buenos en special teams. Como tú dices, juegan 2 cornerbacks y 2 safeties en special teams. Y vamos a ver quién se gana esas posiciones. Yo creo que Caden Stern, yo lo veo dentro. Y entre los otros no sé por quién apostar, porque me extrañaría también que liberaran a Jamar Johnson. Pero bueno, también tienes ahí a Marshall que jugó bien, no sé por quién van a optar. Yo creo que va a depender mucho de la pretemporada, ese cuarto sitio. Precisamente como decía antes, si vas a llevar, pensando nada más en el primer día, en el primer juego de temporada, si vas a llevar 6 corners, llevar 5 safeties es demasiado, ¿no? Entonces, y yo creo, como te digo, que vamos a llevar 6 corners buena parte de la temporada, mientras estén sanos, sobre todo los veteranos titulares, llevaremos 6 corners cada juego. Entonces, nada, habrá que ver un poco cómo se van dando los movimientos. Yo espero porque jugadores con versatilidad como Marshall, que ya tiene cierto recorrido, ¿no? Que ya ha jugado, siempre es bueno tenerlos allí. Entonces, no sé si él sería el cuarto y quizá ver si Jamar Johnson puede liberar a waivers o al revés. A ver, eso son decisiones difíciles, pero bueno, dentro de todo, no nos estamos preguntando, bueno, quién va a jugar, ¿no? En este caso, son buenas decisiones que hay que tomar, que Josh Payton y el equipo de coaches van a tener que tomar. Sí, la verdad es que con este análisis que hemos hecho de la secundaria, lo que tenemos claro es que no tenemos que envidiar a ninguna otra secundaria de esta NFL. Es un grupo muy amplio y de muy buena calidad, que el problema va a ser precisamente ese, ¿no? ¿A quién dejas fuera? Porque al final será eso, vas a nutrir a otros equipos con jugadores de buena calidad. Pero bueno, yo creo que estamos tranquilos. Con el front seven que analizamos el otro día, yo creo que en defensa y teniendo a Vic Fangio, que es un seguro en ese manejo de equipos defensivos, estamos muy tranquilos, o por lo menos yo estoy muy tranquilo con esta defensa de este año. La semana que viene ya vamos a entrar en offensive line, en quarterbacks, ahí ya tendremos un poco más de dudas. Y yo creo que al final queríamos hacer 40 minutos, nos hemos ido a una hora. ¿Qué te digo? Pero bueno, es lo que nos gusta, somos así. Y nada más, pues hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Un saludo, Julio, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, David, y a todos. Y la semana que viene volvemos. Pues nada, hasta luego. Orange Crush. It's the Union. Orange